Hola, lectura del relato El abuelo y el tesoro, incluido en el libro El manuscrito y el tiempo de Jaime Romero Robledo. El abuelo y el tesoro. El cerro se ve entre los tablones de la cerca y los días de mucho viento apenas se nota la curva del contorno. Allá lejos, a través de los terregales de marzo, entre bolsas de plástico que vuelan del poblado cercano y las últimas hojas del invierno que no se han barrido. Alcancé a notar al abuelo, allá lejos, en su caballo subiendo la loma. Lo vi lueguito, y aún sin poderlo distinguir bien, me dije, ahí va el viejito a cumplir su promesa. ¿Quién lo hubiera pensado? Le dije a mi tía que tenía que salir, y me puse unos botines de cuero que solo usaba cuando mis otras hermanas y yo íbamos al cerro. ¿A dónde vas con este aire, mujer?, preguntó mi tía, siempre tan lista para preocuparse. No tardo, nomás voy y vengo. No le dije a dónde iba ni nada del abuelo, y ya iba más arriba en su caballito, llegando poco a poco a la cima de la joroba, que desde niña cada Semana Santa mis hermanas y yo subíamos. Niñas de ciudad, al fin. Venir al rancho del abuelo era nuestra aventura campirana de todos los años. Pero esta vez mis hermanas no vinieron, porque las invitaron a la casa de campo de unas amigas, y dijeron que viniera yo por ser la más chica para hacer compañía al abuelo. Yo sé que no querían que fuera con ellas porque ya se creen las muy grandes. Yo llegué el viernes pasado y ni ganas me habían dado de ir hasta el cerro sin compañía. Unos días antes el abuelo se puso extraño y cuidando que no lo escuchara mi tía. Mira, hija, hace mucho tiempo, cuando fue la revolución, unos forajidos escondieron un tesoro justo en una parte de aquel cerro, en un desnivel del otro lado que no se puede ver desde la casa y que los lugareños llaman el caldero. Cuando me contó eso, supuse que se llamaba así por el tesoro que estaba ahí escondido. Me dio ternura el viejito cuando hizo la promesa de que pronto iría a buscarlo, porque si fuera cierto lo del tesoro, ya hace mucho que otros lo habrían encontrado, repartido y gastado. Pero hoy, mientras yo le ayudaba a mi tía con los frascos de conservas, salió en su alazán y sin avisarnos. Se soltó el vendaval y cuando fui a la cocina por agua, lo vi, solo y lejano, vuelto una figurita apenas. Apuré el paso. El caballo que yo siempre he montado en el rancho se llama Virumbel, pero casi nunca lo hacía galopar por sentir que se cansaba muy pronto. Esta vez tuve que apretarle las ancas para intentar alcanzar a mi abuelo antes de que llegara al caldero. Aunque yo no supiera bien a bien por dónde llegar, me empezó a preocupar que se fuera a perder o que en una ladera su caballo fuera a dar un mal paso, aunque tal vez me preocupaba por mí, que no sabía cómo ir a donde mi abuelo sí sabía. Virumbel fue subiendo la loma y no lo dejé curiosear en los arbustos, puro subir y subir hasta que llegué a lo más alto. Volteé hacia la casa del rancho, que se veía ahora tan pequeña como desde allá había visto yo a mi abuelo hacía rato, y regresé la mirada al cerro y grité fuerte llamándolo, pero el vendaval no solo evitó que me oyera, hasta hizo volar mi sombrero, lo vi dar tumbos y remontar el vuelo ladera abajo, hasta quedar atorado en un matorral de tantos que tapizaban la superficie del cerro jorobado, al menos del lado que conocía, porque estaba por ver cómo sería el lado que con mis hermanas nunca había explorado. Vi una pequeña brecha más pronunciada que otras y encaminé a Virumbel esperando llegar por ahí con el abuelo. Trataba de figurarme cómo sería ese lugar y si el abuelo estaría contemplando, buscando o ya de plano cavando con una pala, tan fuerte que es todavía a sus 70 y tantos años. ¡Abuelo! Grité una vez más, esperando que el aire estuviera a favor del rumbo de tan querido viejo, pero luego pensé que si me oía y me contestaba, el viento se llevaría lejos de mí su sonido. Bajé unos minutos una ladera no muy empinada, pensando que sería lo mismo del otro lado, pero luego el terreno cambió abruptamente a unos desniveles rocosos, sin el orden y regularidad conocidas. Busqué con la vista una vereda que fuera bordeando esos escalones gigantes y solo noté un caminito que se abría paso entre peñas y precipicios alrededor. Mi caballo entendió al cambiar mi cuerpo en esa dirección, cuidadoso me fue llevando. Ya no había arbustos, solo tierra y piedras, la mayoría sueltas. Sentí miedo, por mí y por el abuelo, aunque ahí yo necesitaba más su presencia que él la mía. Tantos años viviendo en estas tierras ha de conocer el cerro como su propia vida, y yo era la primera vez que cruzaba del otro lado.
¿Cómo podía un cerro de siempre cambiar tanto nomás dar la vuelta? Virumbel no tenía las mismas dudas que yo y seguía avanzando, lento y seguro. Cruzamos dos peñas y entonces alcancé a ver lo que me pareció el caballo de mi abuelo, pero al instante dejé de verlo. Grité de nuevo, abuelo, y nada, no regresó el viento a decir algo. Y fui yo quien hice a mi caballo ir por esa vereda donde seguro él había dado vuelta, muchos metros más abajo. Calculé que entre el viejito y yo habría una diferencia en vertical de al menos 50 metros, que en metros de vereda serían más de 100, hasta 200. Con el vendaval de repente la arena pegaba muy feo en los ojos y no se veía nada. Qué ocurrencias de escoger precisamente un día de marzo para cazar un tesoro que todos en el pueblo segurito ya habían buscado. Pero bueno, en el fondo me divertía la idea, si no fuera por el aironazo y el tipo de terreno que resultaba llevar al mentado caldero. Empecé a notar más claramente las huellas de su caballo, como si de pronto yo supiera cómo buscar un rastro. Eso me gustó, y ya quería contárselo a mis hermanas, pero luego el miedo volvía y yo esperaba que el camino se volviera más plano para cortar la distancia con ese viejito santo. Recordé a mi tía y lo preocupada que estaría de no saber nada de nosotros la última media hora, y peor tantito si supiera lo que andamos haciendo. En lo que venía pensando eso, Virumbel pisó unas lajas y casi nos resbalamos hacia unas rocas grandes más abajo. ¡Qué susto, por Dios! ¿Qué hago aquí persiguiendo a un Boy Scout pasado en años? Noté en el cielo un claro resplandor entre unas nubes que me parecían leones y otras que parecían jirafas. El sol pasaba diagonal entre esos animales de algodón y caía derechito en un promontorio allá más abajo, como aluzando precisamente ese sitio entre todos los otros que había en el campo. Seguí bajando con mucho cuidado, pisando Virumbel lajas y más lajas. Mi caballo resoplaba y bajaba la cabeza encorvando el largo cuello, y en la sombra alargada me pareció que yo iba cabalgando una jirafa, como las que estaban en el cielo mirándonos. Tal vez si mi jirafa erguía su largo cuello podría ver más claro si el abuelo ya estaba cerca, pero noté que Virumbel parecía saber lo que venía imaginando, porque resopló fuerte 2, 3 veces, como un reclamo por no concentrarme en cada lugar que pisábamos. ¡Abuelo! Escuché solo el eco que respondió varias veces, el viento lleno de rumores y arenilla que daba en la cara y se metía a los ojos como relámpagos. Cuando pasaba eso me acordaba de escupir fuerte, como aconseja mi mamá cuando algo se mete al ojo. Tal vez el abuelo se lo había enseñado, y a él sus papás, y así hasta quien alguna vez aprendió por primera vez que al escupir con la boca los ojos también parecen hacerlo, porque siempre o casi siempre funciona. De pronto sentí mucho miedo que le fuera a pasar algo al abuelo. Le dije a Virumbel que había que ir más rápido. Al llegar por fin al lugar donde creí ver al viejo, se abría un panorama que no esperaba. Una especie de olla gigante en la tierra se extendía como con un diámetro inmenso de borde a borde, y ahí cerca de donde estábamos una vereda que bajaba hasta el fondo. Virumbel me llevó a una abertura y un caminito que no se veía desde arriba, y que bajaba aún más hasta descubrir una caverna en el centro de esa gran hondonada. Nunca habría imaginado que podía haber un lugar así de extraño a unos minutos del rancho. Con Virumbel fui bajando y rezando porque el abuelo estuviera bien. No lo veía por ningún lado. ¿Sería que con todo y caballo había entrado a ese hoyo en el centro? Como si fuera un gran resumidero, pensé. Una caverna resumidero que me esperaba a ver si podía ayudarle a mi abuelo. Volví a gritarle y no sé si fue el aire o su voz, pero esta vez me pareció escucharlo. La bajada se volvía más cercana a lo plano y Virumbel fue trotando, con cuidado de frenarlo cuando estuve cerca del centro. Ahora yo quería ser una jirafa para asomarme desde lejos al misterioso hoyo o caverna que aún no lograba ver bien a bien cómo era. Unas rocas grandes cercaban el orificio y noté que una pequeña brecha donde aún podía caber Virumbel llevaba aún más abajo, entre piedras a los lados. De pronto me vi en un túnel amplio donde estaba amarrado el caballo de mi abuelo de una saliente rocosa. No puedo creer que andes aquí, abuelo, le dije diciéndome, con optimismo de verlo muy pronto. Los silbidos del viento ahí zumbaban muy fuertes, como si la abertura fuera una oreja gigante donde se escuchaba la preocupación de mi tía, pensando y hablando con tanta fuerza sobre nosotros. Amarré a Virumbel junto al alazán y caminé gritando, ¡Abuelo! ¡Acá, hija! ¡Acá estoy! Casi lloré de alegría al oírlo.
Caminé por un piso más o menos plano, viendo aún por la extensión del sol que afuera resplandecía, pero no podría haber ido más allá si no fuera por una tenue luz que más adelante seguro provenía de una lámpara que mi abuelo había traído. Nunca pensé en traer una linterna por creer que el tesoro que buscaba mi abuelo solo estaría enterrado y no en una caverna. Y eso era decir mucho, porque yo solo había venido por el tesoro que era mi abuelo. Pero ahora ya estoy aquí, tengo que ayudarle. ¿Dónde estás? Sigue caminando. Ay, abuelo, qué susto me has dado, si nos hubieras dicho algo al menos. Y tú, criatura, carambas, ¿qué le iba yo a decir a tu mamá si por venir a buscarme te perdías? Deje usted a mi mamá, y me imagino a mi tía cómo estará ahorita. Vámonos y volvemos otro día, ándele, vámonos. No, no, qué vámonos ni qué nada. Si ya hicimos la vagancia, vamos a ver si la corazonada que tengo es acertada. Ay, abuelo, ¿y qué vamos a hacer nosotros dos? Pues encontrarlo. Ay, nomás porque te quiero mucho te hago caso en esta locura. ¿Y dónde buscamos? El otro día no te dije que hace unos 20 años vino un fulano a buscarlo y contrató a algunos del pueblo. Uno de ellos, mi compadre Chano Díaz, me habló a mí también, y vinimos unos 7 con picos y palas. Al señor ese le habían vendido un disquemapa que mostraba el sitio exacto, pero puras habas. Le dimos duro a donde según esto estaba marcado y lo único que nos llevamos fueron los hombros bien adoloridos y unos pesitos para comprar pomada. Pero no sé por qué sentí que sí había tesoro, mija. Ya ves que uno siente cosas a veces. Y me quedé con la idea de volver días después. Me quise esperar a que se pasara el alboroto, porque no fui el único que se quedó con las ganas y estuvieron viniendo a diario después de eso casi todos mis compadres y conocidos. Luego dejaron de venir y a mí se me fue pasando el tiempo y decía, la semana que entra ahora sí voy. Y algo pasaba o me ocupaba en otras cosas, me ocupaba en otras cosas del rancho y decía, la semana que entra ahora sí me arranco. Y así de semana en semana, luego de mes en mes, hasta que se volvieron 20 años. ¿Y tú quieres que me regrese a los 5 minutos si me tomó 20 años desde que estoy llegando? Pero eso sí, admiro tu valor, mija. Mira que ni siquiera decirle a tu tía que venías. Tal para cual de locos. Pero bueno, vamos avanzando, luego se termina la tarde y entonces ¿para qué quieres? Hay un camino que lleva a donde supuestamente estaba el tesoro en el mapa. Yo pienso que podemos ir y ver si en algún lugar antes o después algo nos llama la intuición, porque no creo que con tantos años haya todavía marcas que hubieran dejado los bandidos. No creas tú que confío mucho en esta maquinucha que traigo. Yo tuve una intuición cuando venía siguiéndote el paso, abuelo, pero tal vez era otro tesoro, porque está antes de llegar acá, en un promontorio que viene el camino. Ah, no dudes que haya más tesoros en estos lares, hija, pero vamos primero a ver si encontramos este, y otro día me dices del otro. Ven, ayúdame a llevar el pico, que todavía estoy fuerte, pero no creas, luego sí me canso. Quién sabe si todavía funciona este aparatejo que me prestó un día el hijo de Chano Díaz, que en paz descansen ambos. Ay, no, mejor venimos tempranito mañana, me da pendiente mi tía. No le va a pasar nada a tu tía por un susto de tantos. Ay, abuelo, yo no puedo ayudar a cavar tanto. Si entre 7 no pudieron, imagínate nosotros dos. No, hija, te aseguro que los que lo escondieron no lo enterraron tanto. Solo es cosa de dar con el meritito lugar. Con 2 o 3 golpes del pico y este martillito de minero verás que no necesitamos más que nosotros. Lo que sí no había pensado es si llegara a ser un cofre grande o algo así. Ahí para que veas ya tendríamos que venir luego, y tal vez con alguien más. Pero bueno, ya ves cómo dice el dicho, no hay que pandear la burra antes de tiempo. Sí, un día me explicó mi mamá, me da mucha risa ese dicho. Mejor hasta que encontremos el tesoro planeamos cómo llevarlo, repartirlo y todo eso. Así me gusta, hijita, que seas optimista. Mira, entre unos cachivaches me traje una lamparita que se pone en la frente, como de minero, pero no encontré el casco. Ese vecino Jasonio llega a pedirme una cosa y se lleva 3 el canijo. Luego voy extrañando algo y me dice, ah, se me olvidó decirte que también lo tomé prestado, muy quitado de la pena. Pero ten, úsalo tú, yo llevo esta lámpara de mano, de las que usaban los abuelos, jeje. Y por si las dudas también traje esta linterna muy buena que compré el año pasado. Ay, abuelo, me caes muy bien. Ándele pues, vamos, que se nos va la tarde. Ten cuidado porque hay piedras sueltas, no te vayas a torcer un tobillo, mi niña. Mira, hay marcas por todos lados, tanta gente que ha venido a buscar suerte o a pasar el rato. Todavía no puedo creer que estamos en una caverna buscando un tesoro, abuelo. No me imagino cuando le cuente a mis hermanas.
Es más, si lo encontramos, nomás les voy a dar apenas una partecita, jaja. Ay, hija, quedamos que hasta que lo encontremos hablamos. Y además, tus hermanas te darían parte a ti si estuvieran en tu lugar. Pues no sé, tal vez. Pero en fin, ahorita han de estar en la albercota de esa casa de campo. No creas que se preocupan tanto por mí. Anda, anda, pon atención a las paredes. Cualquier hueco que se vea diferente. También busca en el piso, en todos lados. Es que podría estar en tantas partes, abuelo. Pero solo está en una. Y esa es la que andamos intentando sentir. Más allá de los ojos. A ver si tenemos esa suerte. No te desanimes tan pronto. Esta maquinucha, quién sabe, y ni sirva de estar ahí de oquis arrumbada. Cuando Chano Díaz la compró no pasaron 3 días y al pobre le dio un infarto. En memoria de su padre, un día su hijo me prestó el aparato y dijo que le avisara cuando viniera a buscarlo. Pero al pobre un día quién sabe qué le pasó y ya nunca lo encontraron. Pobre don Chano y su hijo. Mejor ni deberíamos andar en esto. No nos vaya a pasar algo también a nosotros. Ay, hija, mira, aquí hay otra veredita. Ay, Dios mío, abuelo, ¿qué fue eso? Ay, ay. Se me olvidó decirte que luego salen reteartos murciélagos. Jaja. Ah, qué mija. En el camino venía pensando que pudiera ver eso y se me fue olvidando. Qué horror de bichos. No hace nada esas ratas con alas, no les hagas caso. Nada más casi matarla una del susto es lo bueno. Ajá, usted no se raje, mija. Mira, allá más adelantito, ahorita que volaron esos canijos, vi una curvita en el camino. Ya estamos llegando a donde hace 20 años buscamos. Me acuerdo bien. Vino como rayo a mi memoria el recuerdo, como los murciélagos ahorita. Así que ponte trucha, hija. Si el mapa ese tenía un error, puede ser que haya sido por unos cuantos metros que no dimos. Aquella vez cavamos en unos 5 o 6 puntos alrededor del punto en el mapa. Pero ¿quién te dice que en medio de ellos no estaba? O que unos 15 o 20 metros más para allá o más para acá era el sitio exacto. Si dirigimos la luz hacia lugares que hayamos pasado por alto, yo digo que, ay, abuelo, mira, ay, no, por Dios, vámonos de aquí. También venía pensando que pudiera ver esto, pero no quería decirme que lo venía pensando. Qué horror, ay, no, por favor, vámonos, por favor, abuelo. Ahora para que veas, ya me asusté yo también, hija. Esto sí que es de espanto. Que Dios los tenga en su santa mano. No llores, hija, no llores. Discúlpame por haberte hecho venir aquí. La verdad es que una parte de mí lo esperaba, pero nunca pensé que en este cerro habría esqueletos, y menos en estas condiciones. ¿Cómo no lo habías esperado si en todas las historias de tesoro siempre hay esqueletos, abuelo? Vámonos de aquí, qué miedo, qué terror esto. No, hija, lo que voy con que una parte de mí lo creía posible y otra intentaba no creerlo. Es porque estos pelados que se petatearon casi puedo asegurar que no son esa parte de la historia del tesoro enterrado. Más bien se me hace que se los echaron en otro lado y los trajeron a esconder aquí. No entiendo, abuelo, pero ya vámonos. Se puso la cosa fea desde hace unos años, con la guerra del gobierno y todo eso. Mucha gente cantaba el chisme de que a los que desaparecían los habían regado en tantas cuevas de tantos cerros que hay, como cerros y cuevas hay en todos lados. Pero yo nunca creí que en nuestro cerro de siempre nos hubiera tocado. Pero bueno, todos los días aprende uno algo. Qué cosa tan horrible todo lo que ha pasado. En una de esas, aquí está el pobre del hijo de mi compadre Chano. Dios lo tenga en su santa mano. Ya vámonos, abuelo. No creo poder estar más aquí después de haber visto esto. En serio, vámonos. Y más por lo que estás diciendo. Te entiendo, hija. Yo sé que no veníamos a toparnos con algo tan feo. Si no creas. Todavía estoy asustado, pero algo en mí quiere que vuelva a pensar en lo que venía a hacer inicialmente. Buscar ese botín y regresar cargados de dinero. Luego avisamos que andábamos explorando el cerro y vimos a estos que se llamaban, para que vengan a identificarlos. O bueno, no sé realmente qué hagan los encargados de eso. Ya ves que entre la tele y lo que pasa realmente hay mucho trecho. O tal vez ni debíamos meternos en eso. Ay, abuelo, mejor ya vámonos. ¿Cómo puedes pensar otra vez en lo del tesoro? Por mí que el cerro se quede con todo el dinero, o las joyas, o los lingotes, o lo que sea. Dicen que eran puras joyas y oro que una banda había ido saqueando a muchos hacendados, pero ve tú a saber. Aunque a poco no te da curiosidad, hija, saber cómo es el tesoro que según entiendo nadie ha encontrado todavía. Ay, abuelo, qué horror que sigas pensando en eso. ¿Qué no ves que dicen que la curiosidad mató al gato? Ah, qué caray, si aquí el dicharachero era yo, mija, qué muchachita carambas. Pero tal vez tengas razón. Y lo que enchina la piel es que estos señores tan huesudos eran como nosotros, mejores o peores, no sabemos.
y con esos jirones de ropa dan todavía más susto. Ay, abuelo, ya vámonos, por favor. No quiero pensar mucho en eso, pero en una nada, si me fijo bien, por la ropa reconocería a algunos. En el pueblo lloraron a varios que no volvieron a aparecer nunca. Y discúlpame, hija, estuve diciendo bobadas para no pensar en lo triste que es todo esto. Lo que los viejos hemos visto con lo difícil que ya era la vida, para que todavía en los últimos años nos sorprendieran con tantas tristezas. Si te parece, ya nomás por no dejar intentamos concentrarnos un poco en lo que veníamos a hacer. ¿Quién quita y luego de esta pesadilla damos con alguna pista buena y regresamos con otros ánimos? Se me haría muy difícil no pensar en lo feo. Yo creo que ya ni podría buscar el tesoro, abuelo. Qué locura andar aquí pudiendo estar en el rancho, tan a gusto comiendo duraznos en almíbar. Ya los estaba poniendo en frascos mi tía. Ah, qué mija tan vaciada. Nomás un ratito buscamos y nos regresamos, aunque tu tía pobre ya de estar que no sabe qué más hacer para no pensar por qué no llegamos. ¿Y por qué lo de las matanzas, abuelo? Aquí tal vez bajó un poco porque ya hicieron todo el desastre que pudieron y se fueron a otros lados. Aquí es muy seco y se necesita mucho esfuerzo y sale muy caro cualquier cosa que se intente, sea lo que sea. Y yo creo que por eso estamos ahora un poco más tranquilos, pero en otros lados siguen y siguen las tragedias a diario. Pero mejor ya no hablemos de eso, mija. Mejor pensemos que estos pobres que acabaron aquí andaban buscando el tesoro un día. Y, abuelo, eso no da risa, vámonos, ándale. No te me achicopales, vamos a seguirle un poco más. Arriba ese ánimo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo después de ver esto? No estoy tranquilo, hija, pero luego a veces uno aprende o desaprende a seguir con lo que uno estaba haciendo, y eso también es algo muy triste. Puede que estos señores fueran bandidos, o puede que fueran hombres de bien, ya no sabe uno, con tanta mentira por todos lados, y más en los periódicos, que luego los usan para engañar tanto, ya no sabe uno, hija. O bueno, la verdad es que muchas veces sí sabe uno, pero a veces no basta con eso. Sabíamos que era un error que el tipejo ese que nunca gobernó hiciera una guerra, que luego en los detalles toda la gente sabía que estaba mafiada, como luego siguió pasando con el siguiente y de muchas formas diferentes sigue pasando. Pero ay, hija, mejor sería que habláramos de otras cosas. Me duele tanto en lo que se ha convertido el país por obra de gente que nunca tuvo la intención de hacer el bien. Puro pa' acá y la gente sufriendo. Pero los vieras, tan ufanos, presumiendo todo lo que hacen al contrario. Está tan confundido el mundo, querida hija. Ojalá y ustedes los jóvenes no caigan en creer tanta patraña que nos venden a diario. Un gobernante si pone el mal ejemplo, ya sea porque ignora el camino correcto, o porque es torcido y a sabiendas hace mal las cosas por beneficio de unos cuantos, uy, vieras cuánta gente lo sigue por el mal camino. Oye, hija, tal vez yo te estoy dando el mal ejemplo de querer seguir buscando un dinero sin pensar en lo que acabamos de ver, ni en tu tía, que no sabe ni dónde andamos. Si quieres tú adelántate, hija, para que tu tía no se preocupe tanto. Yo te alcanzo lueguito, no me tardo ni media hora y las alcanzo. Claro que no, abuelo, nos vamos juntos. Ni creas que te dejo aquí solo, no inventes. Vámonos ya, luego la tarde se termina y ni quiero pensar que ya no podamos ver bien el camino de regreso. Le daría un ataque a mi tía, si es que antes no me da a mí. Tu tía es más fuerte de lo que se ve al preocuparse. No creo que si demoramos un poco vaya a pasar algo, ni se va a acabar el sol tan temprano. Ya no es tan temprano, abuelo. Por favor, hazme caso y nos regresamos y le contamos a mi tía, y yo luego a mis hermanas, y tan. No necesitamos un tesoro para nada. Ay, hija, quisiera ver las cosas así como tú las ves. Pues si quieres te presto mi linternita, pero ya vámonos. Tú también me caes muy bien, hija. Saliste a tu madre, muy bien revirando, jeje. Pues bueno, mi madre y mi tía y yo en su representación te pedimos que regresemos al rancho. Y no te prometo que volvería contigo aquí mañana, pero tal vez don Jasonio, o bueno, él no tiene tu jovialidad, pero no faltará alguien que quiera venir a buscar el tesoro contigo. Por favor, hija, a mí ya se me pasó el susto de los tipos estos que vimos. No quisiera regresar sin decir que hice el intento. Además, tal vez no lo sepas, pero es posible que hasta perdamos las tierras del rancho. No te lo creo, abuelo. Pues así como lo oyes, mija. 3 temporadas casi no pudimos vender nada porque las cosechas fueron muy pobres. Y ahora los pobres, aunque no lo parezcamos tanto, somos nosotros. Muchas cosas se juntaron.
Y ni me hagas empezar otra vez, porque si vieras cuánto bandidaje hay en toda la cadenita de gente que según esto está para ayudarnos. Y la cosa es más profunda que eso. Ahorita nomás te digo lo de no vender, pero va más allá de eso, de cómo todos eventualmente hemos tenido que marchar a un ritmo que ni siquiera es el que nosotros hubiéramos querido para nuestras vidas. Y así te aseguro que está la mayor parte, ya ni siquiera del país, del planeta entero. Nos ha faltado a unos visión, a otros entendimiento, a otros voluntad, y a todos unión en lo que es natural y correcto, para no dejarnos. Pero vienes de vacaciones y te voy a deprimir la vida, hija. El otro día te vi triste, pero no sabía si acercarme y preguntártelo, abuelo. Pero creo que no solo es por el país, ni es solo por el rancho, si me dejas decirlo. Es, es por la abuela, ¿verdad? Discúlpame, abuelo. No quería que lloraras. La extraño mucho, hija, si supieras cuánto. Trato de imaginarlo. Yo la extraño mucho, pero comparado con lo que tú has de hacerlo, yo creo que ni siquiera estoy cerca de entender. Te quiero mucho, abuelo. Déjame darte un fuerte abrazo. Gracias, hija querida. Tienes eso que también tiene tu madre, un cariño muy bonito. Igual que mi tía. Claro, igual que tu tía, aunque la veo a ella también aguantándose para no caerse. Tiene mucha fuerza, pero a veces quisiera simplemente darle un abrazo, para que pudiéramos extrañarla juntos un rato. Hazlo, abuelo. Le dará mucho gusto porque seguro ella ve lo mismo en ti. Ven, vamos regresando. Tú ganas, hija, vámonos al rancho. Al cabo puede uno regresar otro día. El cerro aquí va a estar siempre. Sí, los caballos yo creo también ya están inquietos de no vernos. En el camino ya casi nos caíamos, Virumbel y yo. Hay que tener mucho cuidado. Eres muy valiente, hijita. Cuando lo sepan tus tías y tu mamá y tus hermanas se van a sentir orgullosas de ti. Yo así me siento. ¿Por qué nunca en todos estos años nos habían dicho a mí y a mis hermanas que había esto del otro lado del cerro, el caldero y esta caverna al fondo? Tú misma ya lo viste, hija. Es más peligroso este lado del cerro que el que siempre subían, y no nos gustaría nada que por explorar solas esta parte fueran a caerse. Ya viste cómo se complican los caminos. Mira al alejarnos cómo se va escondiendo de nuevo ese hoyo en la tierra. Ahora a subir esta olla gigante. No dejes que el caballo se te quede sin fuerza en la subida, no lo dejes que afloje el paso. Nunca te conté, hijita, pero tu abuela y yo, de más jóvenes, solíamos venir al otro lado del cerro. Nos divertía cambiar de aires de vez en cuando. Ella era muy buena jinete, tal vez de ahí te viene a ti también. Veo que te obedece muy bien tu caballo. Nunca me habías dicho eso de mi abuela, tan modosita que se veía. Mira que imaginarla andando por aquí a caballo entre tanto lugar difícil. Ah, es que ya la conociste en otra época, cuando se dedicó a sus rezos y a sus plantas, y ya no andaba a caballo. Pero si la vieras, te hubiera sorprendido lo buena que era para muchas cosas de rancheros. Como dices tú, todos los días aprende uno algo. Me da alegría imaginar, casi como si la recordara, verla cabalgando. Aunque nunca la vi, es como si guardara memorias de ella, ahora que me lo has contado. Cuéntame más de ella en estos días, abuelo. Quiero saber más de ella. Mira, abuelo, allá, en ese promontorio, en ese cerrito que sobresale, es donde te dije que al verlo tuve una corazonada cuando venía buscándote. Venía pasando y entre unas nubes el sol se veía muy bonito y llegaba directito ahí, alumbrando ese lugar. Al ver eso sentí que allí había un tesoro. El sol y algo muy fuerte en mi corazón me lo dijeron. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Dije algo malo? No me digas que quieres ir a ese lugar a buscar suerte otra vez. Abuelo, ¿a dónde vas? Eres bendita, hija. No puedo ni hablar. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Te sientes bien? Muy jóvenes, un día que andábamos explorando, en ese lugar que tuviste lleno de luz, hija linda, en ese mismito lugar con una luz como la que viste, me le declaré a tu abuela. Y siempre regresábamos ahí, cada aniversario. Mi abuelo dirigió su caballo a ese lugar, limpiándose las lágrimas con ademanes muy elegantes, como de joven enamorado. Yo lo sigo viendo y llorando con lágrimas que no son del vendaval.
Veo borroso, pero muy claro, a ese viejito santo que se acuclilla, que se sienta a llorar en el lugar del tesoro otra vez encontrado. Gracias.